Creer en Cristo no es un asunto temporal, no es una moda. Creer en Cristo es para la eternidad, porque Él me buscó, me encontró para la eternidad, no para el momento, no para un tiempo, no es por si me gusta. Él murió por mí para la eternidad. Él me ha transformado para la eternidad. Él me ha hecho una nueva creación para la eternidad, no únicamente por un tiempo en esta tierra. En Él está mi esperanza. Él es la luz de mi vida. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32, y voy a leer toda esta sección, así que le pido que por favor siga la lectura conmigo, porque esta sección en particular va a enseñarnos a nosotros lo que significa vivir en Cristo en este mundo, en esta sociedad, en esta era en la que nos ha tocado vivir. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira o la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos con unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ninguno de nosotros es la misma persona ahora que está casado o casada que cuando era soltero o soltera. Yo recuerdo que, bueno, y es algo que me cuesta todavía, la verdad, les confieso, no era muy bueno para ser puntual y no soy muy bueno para ser puntual. Mi esposa sí. Nelly es muy puntual y puede estar 15, 20 minutos antes de una reunión. Y mi suegro, 1 hora. Es muy exagerado él con el tiempo. Pero si a mí me dicen que la reunión es a las 10 o a las 9,
y yo llego a las 9:05 y la reunión empezó a las 9:06, yo llegué a tiempo. Así es como a veces yo pienso. Y es un estire y afloje allí con mi esposa y con mi hija porque ellas tienen un sentido de puntualidad muy fuerte. Así que yo he tenido que ajustar un poco mi irresponsabilidad y mi impuntualidad y tratar de ser lo más puntual que puedo. Y al mismo tiempo, mi esposa tiene que ser un poquito más paciente conmigo y esperarme un poquito más porque ella no puede llegar allá si yo no estoy con ella para manejar el vehículo o tiene que depender de mí en ese sentido. Y estamos estire y afloje tratando de acomodarnos y tenemos que aprender de alguna forma a ajustarnos. Así que pienso que ese es un ejemplo nada más de otras cosas que suceden en nuestra vida matrimonial y creo que no somos las mismas personas que éramos antes. Yo ya no soy tan impuntual como antes y mi esposa trato de cuidar que ella sea puntual para que no sea mi culpa o culpa de ella. Hermanos, lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros estamos en Cristo, no podemos ser las mismas personas que antes. Tiene que cambiar algo en nosotros. Tiene que haber cambios o radicales o progresivos en nuestra vida cristiana. Pero no podemos seguir siendo los mismos testarudos de antes. Si nosotros éramos enojones antes, eso tiene que cambiar porque la Escritura dice que tiene que cambiar. No podemos continuar siendo los mismos enojones de siempre. Si yo tenía cierto carácter, yo no puedo seguir diciendo hoy, es que así es mi carácter. No, porque en Cristo mi carácter puede ser diferente y tiene que ser diferente. Y mi personalidad también. Así que mucho de nosotros, todo en realidad de nosotros, debe cambiar por causa de estar en Cristo. Esta es una nueva creación. Veamos entonces lo que esta sección de la Escritura nos va a enseñar. Vean el versículo 17 al 19. Lo que encontramos aquí es una exhortación primero, una exhortación a ser auténticos cristianos. Yo no sé cuánto tiempo ustedes tienen en el Evangelio, pero la exhortación es igual para todos. Es una exhortación a ser auténticos cristianos. Note lo primero que hace el versículo al establecer un contraste aquí. Leamos allí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pareciera que es una cadenita, un eslabón tras otro eslabón. Pero lo primero es, no andéis, no viváis. No debemos vivir como los otros gentiles, como los que no tienen una relación personal con Cristo. No habla aquí de la gente que está en otras iglesias. Habla de las personas que no tienen una relación con Cristo. Personas que no han sido rescatadas aún del pecado, que aún viven en oscuridad, sin conocer la vida de Dios. Nosotros damos por hecho que los que estamos aquí hemos sido rescatados por el poder de Cristo. Y por esa razón hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo para ser cristianos. Porque no somos cristianos por asistir a una iglesia evangélica o a un estudio bíblico o por leer la Biblia o por orar o por cantar. Somos cristianos porque Cristo nos ha rescatado del pecado, de esa vana manera de vivir, y nos ha trasladado a su reino aquí para hacer de nosotros una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer en Él. Esto es ser cristiano. Y necesitamos entender cómo vivir la vida ahora en Cristo. Primera exhortación entonces, no debemos vivir como aquellos. No estoy diciendo que debemos menospreciarlos, condenarlos, señalarlos, acusarlos o separarnos de ellos. Estoy diciendo que no debemos vivir como ellos. De otra manera, Jesús diría, es necesario que salgamos del mundo y nos vayamos a la montaña a vivir. Eso no es posible.
hay un contexto laboral, un contexto escolar, universitario, un vecindario en el que hay que vivir. Y vivimos en medio de la gente, y está bien. Hay que aprender a amar a la gente, a tener misericordia de ellos, pero no podemos vivir como ellos viven. Eso sí, no podemos, no debemos imitar cómo ellos viven. Nuestra vida en Cristo debe ser diferente. ¿Cómo viven ellos? Vean, por favor, identifiquen cómo las personas en Cristo viven. Dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Quién gobierna la vida de ellos? Sus pensamientos, los deseos de hacer lo que quieren, el razonamiento humano. Hoy en día está de moda esto, razonar. Lo que yo pienso es la verdad, lo que yo pienso y quiero hacer conmigo, eso es correcto, entre comillas, eso es la verdad y soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiero. Eso es vivir en la vanidad de su mente. Una mente vacía, una mente sin rumbo, una mente que únicamente busca el placer probablemente temporal, el deseo temporal, pero es todo. La palabra de Dios dice que no debemos dejarnos guiar por ese estándar de vida. Andan en la vanidad de su mente, ¿por qué? Versículo 18, porque tienen el entendimiento entenebrecido aún, no les ha amanecido, no ha llegado la luz de Cristo a ellos todavía. Viven ajenos de la vida de Dios. Vean esto, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo van a conocer la vida de Dios? Cuando los cristianos también pasamos desapercibidos y no les enseñamos a ellos la vida de Dios ahora. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, dice el versículo, que hay en ellos, y esto es por causa de la dureza de su corazón. Probablemente hay muchas personas en el mundo, hablo de la sociedad, quienes han escuchado el evangelio, pero han endurecido su corazón. No quieren saber nada de Dios, nada del evangelio, nada de la fe, nada de la iglesia y en otros términos, nada de religión. Bueno, tendrán sus razones para ello. Pero si es así, bueno, ¿podemos nosotros seguir mostrándoles a ellos la vida en Cristo? Sí. ¿Debemos seguir compartiéndoles a ellos la fe en Cristo? Sí. No debemos imitarlos. Debemos ayudarles a ellos a alcanzar un corazón sensible o a tener un corazón sensible para Dios. Las personas necesitan ver muchas veces modelos de vida diferentes. Y hermanos, nosotros somos los que tenemos el modelo de vida diferente. El modelo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos su palabra, aprendemos la vida nueva en Cristo en esta sociedad. De tal manera que es en lo correcto. Tenemos la verdad de Cristo con nosotros, en nosotros, y podemos mostrar entonces a otros el modelo de vida que Dios quiere para la humanidad. Por lo tanto, no debemos hacer lo que ellos hacen. Cuidado con caer en las trampas del pecado. Cuidado con endurecer nuestros corazones. Cuidado con la ignorancia. La ignorancia tiene que ver con no conocer la verdad de Dios. Y tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios plasmada en un libro como este. Necesitamos dedicarle tiempo a la Escritura, a meditar en la Escritura, leerla, estudiarla. Vean los versículos siguientes, versículo 19 también continúa diciendo, antes de llegar al 20. Hablando de los que todavía viven sin conocer a Cristo, que viven en la ignorancia, que viven entenebrecidos de entendimiento. Los cuales, dice el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es la lascivia? Se entregaron a la lascivia. La lascivia es el deseo de querer obtener algo, de hacer algo que me satisfaga a mí. No necesariamente hablando del asunto sexual,
Pero todo aquello que me satisface, aquello que trae gratificación a mi carne, a mi deseo personal, tiene que ver con lascivia. Y entonces se entregaron, dice aquí, se entregaron para cometer con avidez. ¿Qué es eso de avidez? Rapidez, inmediatez, sin obstáculo alguno, se entregaron para cometer con avidez toda clase, ¿ven? Toda clase de impureza. Hermanos, de manera general, este cuerpecito que ustedes ven aquí, el cuerpo que ustedes tienen, no es nuestro. No es nuestro. Le pertenece a Cristo. Por tanto, yo debo de detenerme a pensar cómo administrar mi cuerpo. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo, pero que puede ser muy común. Dormir tarde. Dormir tarde y levantarse temprano. Digo, levantarse temprano no es problema. Dormir tarde es un problema. ¿Por qué? Nuestros cuerpos no descansan lo suficiente, lo necesario, y por eso nos volvemos arrugados muy temprano. Perdemos las energías, las células se mueren poco a poco en el cerebro, se nos cae el pelo. Bueno, eso es genética muchas veces, ¿no? Pero padecemos situaciones físicas de salud por no descansar temprano, por no dormir temprano. No nos alimentamos bien, sea que comemos poco o nos sobrepasamos de comer. Y no nos importa. Y seguimos comiendo o dejamos de comer. Cualquiera de las dos cosas es un problema. Este cuerpo no es mío. Le pertenece a Cristo y debo administrarlo bien. Y como este ejemplo pueden haber muchos otros más, hasta el punto de utilizar drogas para satisfacer una necesidad física, o alcohol, o cualquier otra cosa. Cuidado. Debemos nosotros prestar atención a lo que la Escritura dice. No debemos imitar esa avidez de las personas sin Cristo para cometer actos impuros, toda clase de impureza. Aún nuestros ojos. Cuidado con lo que nuestros ojos ven. Los niños cantan una canción así, ¿no? Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piecitos al andar. Algo así debe funcionar con nosotros. Cuidado con lo que vemos. Lo que vemos hoy en día es tan privado que yo tengo mi pantallita aquí y hasta aprendí yo que hasta se le puede poner un protector de pantalla antiespía. O sea, yo tengo mi teléfono aquí y aunque alguien esté a la par mía no puede ver lo que estoy viendo. ¿Fíjese? ¿Hasta dónde ha llegado la privacidad, no? Pero en esa privacidad yo puedo estar viendo lo que a mí se me antoja. Y puede ser impuro, no necesariamente es puro. Y todos estamos en esta situación batallando con este desafío de no darle cabida a la impureza en nuestras vidas. ¿Quién nos ve? Probablemente nadie, pero Dios nos ve. Por lo tanto, no debemos imitar la impureza en la que las personas sin Cristo viven. Ahora, segunda característica de la vida cristiana, versículos 20 al 21. Nos enseñan que hay una garantía de autenticidad. Primero, noten esto. Hay una exhortación a ser auténticos cristianos. Ya se nos dijo que no debemos andar así como aquellos. Pero ahora hay una garantía de autenticidad. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esta garantía? Versículo 20-21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? ¿En quién? Noten que no dice aquí en el apóstol Pablo. No dice tampoco en el pastor Omar o en el pastor Gerson o en quien sea. Noten que dice Cristo y dice Jesús. Debemos entonces prestar atención a esto. Esta es la garantía de autenticidad. Si nosotros hemos escuchado a Cristo y escuchamos a Cristo y aprendemos a Cristo y conocemos a Cristo y amamos a Cristo y tenemos una relación personal con Cristo, que es Jesús, el mismo, entonces podemos nosotros ser auténticos cristianos. Porque como vuelvo a repetir,
No somos cristianos por venir o asistir a una iglesia, cualquiera que sea, por leer la Biblia, por cantar, por orar, por las cosas que se hacen en una iglesia. Eso no nos hace cristianos. Puede identificarnos tal vez como cristianos, pero no nos hace cristianos. Cristo nos hace cristianos. Cuando nosotros seguimos a Cristo, cuando amamos a Cristo, cuando entendemos que Él nos ha rescatado de esa vana de vivir, nos ha dado vida eterna, nos ha dado perdón de pecados, nos ha transformado, nos ha llamado a ser santos como Dios es santo. Cantábamos esto, ¿no? Santo por siempre. Sí, Dios es santo por siempre, pero Dios quiere que también nosotros seamos santos hoy para Él, para Él. Por tanto, el sello de autenticidad es que cada uno de nosotros esté oyendo a Cristo, aprendiendo a Cristo. Y aquí está, mis hermanos. Cada uno debe estar haciendo esto, oyendo a Cristo, aprendiendo a Cristo, conociendo a Cristo, amando a Cristo. Cuando existe esta relación entre Cristo y yo, nuestra vida comienza a ser transformada. Si en verdad, dice el versículo 21, si en verdad, y esos condicionales personalmente me hacen siempre detenerme y decir, ay, tengo que pensar, si en verdad. Noten que dice, si en verdad. Siempre es bueno que esto aparezca en la Escritura, porque nos tiene que hacer pensar a nosotros si realmente nosotros hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si realmente hemos entregado nuestra vida a Él en respuesta a su llamado. Cuando empezamos la vida cristiana, creo, muchos de nosotros tuvimos duda en algún momento. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy cristiano? Varias veces. Un pasaje que a mí me ayudó mucho fue Romanos capítulo 8, verso 16. Donde dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y de verdad el Espíritu de Dios en nuestro corazón nos da convicción de que somos hijos de Dios para la eternidad, no para un momento. Así que, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículos 22 al 24 nos van a ofrecer una capacitación cristiana auténtica. ¿Para qué? Para aprender a vivir la vida nueva en Cristo. Veamos, versículos 22 al 24. En cuanto, otra vez, a la pasada manera de vivir. Fíjense, estamos ahora en Cristo, pero en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre. Y eso es como quitarse algo de encima, ¿no? Despojarse. Cuando tenemos calor y tenemos un saco o una chamarra encima, nos la quitamos para sentir frescura. O nos cambiamos el pantalón por un short para sentir alivio del calor. La idea es esa, despojarnos, quitarnos de encima. Quitemos de encima al viejo hombre, todo lo que quizá todavía arrastramos con nosotros, aún estando en Cristo. Pensamientos, deseos, gustos, actitud, carácter, palabras, conductas, lo que sea un peso que nos asedia, que nos apaga, que nos opaca, debemos quitarlo de encima de nosotros. Porque ese viejo hombre, dice el versículo 22, está viciado. Noten esto, está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y su palabra está en nosotros, nos exponemos a la palabra como esto. Nos damos cuenta, mis hermanos, de veras, esto yo lo tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Dejarlo, despojarme de eso. Debo quitarlo de encima de mí. A veces no nos damos cuenta. Note que dice que son deseos engañosos. Así es el pecado en todas sus manifestaciones. Es engañoso. A veces el deseo puede sonar bonito, puede sentirse bonito, agradable, pero
posiblemente no sea bueno. ¿Cómo lo puedo discernir? Otra vez, el Espíritu de Dios en mí me ayuda a discernir. No es el pastor que me dice, eso es pecado, está mal. El Espíritu de Dios en mí me ayuda a discernir lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Recuerden que la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica mi vida. Por eso es que debemos nosotros aprender a conocer a Cristo, porque Él es quien me dice a mí lo que puedo hacer, lo que no debo hacer. Versículos 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerden que estamos hablando de esta capacitación cristiana auténtica. Primero dijimos que debemos despojarnos del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos, pero ahora hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, hermanos. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vuelvo a repetir, no puedo yo seguir pensando igual, razonando igual, viendo la vida igual que ahora que estoy en Cristo. Ahora que estoy en Cristo, mi criterio es mucho mejor que antes. Mi criterio ahora es a la luz de la verdad, de la santidad de Dios en mí. Puedo entonces tener una mente diferente y debo tener una mente diferente. Romanos capítulo 12, versículos 2 enseña que no debemos conformarnos al sistema de vida de esta era. Es interesante cómo en la sociedad americana, en la sociedad mexicana occidental, el tema del homosexualismo y lesbianismo se ha introducido abiertamente y se vive abiertamente, y aún la iglesia evangélica cristiana de pronto ha catalogado eso como algo aceptable en algunos contextos. Eso no es aceptable de ninguna manera. Y saben, hermanos, allá en Kirguistán, ya dije el nombre, y en otros países musulmanes, ven a toda esta parte de América como infieles, como perversos, como mentirosos, como impuros, pero como cristianos al mismo tiempo. No hay distinción. Y ellos dicen, allá dicen, que por eso yo debería ser musulmán, pero no cristiano. Porque el concepto que tienen allá del cristianismo es eso: impuros, mentirosos, perversos. ¿Saben? Lo digo porque es lo que me dicen a mí. Yo les digo, me hierve la sangre, ¿no? Quisiera yo decirles, pero ustedes son unos terroristas todos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de ellos. Todos los musulmanes son terroristas. No, no todos son terroristas. Y claro que por supuesto que no todos los cristianos aquí son de nombre. Hay cristianos auténticos, ¿verdad? No, muy poquitos. Amén, hermanos, amén. Sí, porque precisamente ellos allá quieren ver un cristianismo diferente a lo que los imames les han enseñado a ellos. Porque los adoctrinan diciéndoles que todos los demás, los cristianos, son infieles, son impuros y cuanta cosa más. Y por eso los yihadistas los matan, porque son merecedores de la muerte. Los cristianos y todos los demás. Y hermanos, por eso no debemos vivir como la demás gente de entre la cual Cristo nos ha rescatado. Renovemos nuestra manera de pensar. Tenemos que decir la verdad, tenemos que cuestionar las cosas como son. No podemos aceptar el pecado de ninguna manera y en ninguna de sus manifestaciones, ni en nuestra vida personal o familiar o comunidad o de iglesia. No. Claro que podemos amar a las personas, pero no aceptamos el pecado personal ni de otros. Ahora, versículo 24. Vestíos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es parte de la capacitación cristiana auténtica. Vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Porque ese era el diseño que Dios tenía para Adán y Eva. Pero desde ellos hasta aquí está corrompido por el pecado. Lo echamos a perder y lo seguimos echando a perder. Y cuando a veces diluimos el evangelio, ese es un problema. Cuando diluimos el evangelio, cuando diluimos las enseñanzas bíblicas, las diluimos, las mezclamos con razonamiento humano y hacemos lo que al final de cuentas termina siendo antibíblico, corrompemos el diseño de Dios. El diseño de Dios que es conforme a la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que nosotros seamos santos. Por eso nos ha rescatado de la vana manera de vivir en Cristo. Nos da una nueva vida para que seamos una nueva creación en todos los sentidos de la palabra. En todos. No solo es nuestra alma, no solo es nuestro corazón, es nuestra boca también, es nuestro cuerpo, es nuestra mente. Versículos 25 en adelante. 25 al 30 van a establecer o van a definir un contraste cristiano integral y completo. Y yo quiero decir esto. Es un contraste entre alguien que es auténticamente cristiano y quien no lo es. Es un absoluto, mis hermanos, aquí. Son cuestiones prácticas que nos hacen definir dónde estamos. ¿Soy o no soy? Pero no puedo estar en medio, no se puede, no hay forma. De acuerdo a la perspectiva bíblica, ¿soy o no soy? Versículos 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué debemos hacer? ¿Perdón? Fuerte, fuerte, por favor. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la primera cuestión práctica. Desechemos la mentira. No juguemos con la mentira. No existen mentiras blancas o mentiras chiquitas o mentiras piadosas. No hay. Mentira es mentira. Y la verdad es la verdad. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. A veces no queremos hablar con la verdad por la vergüenza de enfrentar una consecuencia, pero si tenemos que enfrentar la consecuencia, enfrentémosla. Pero delante de Dios nuestra integridad no puede estar comprometida. Debemos hablar la verdad. No hay tintes medios aquí, no existen. Si lo hacemos, de nuevo, eso es diluir el evangelio, comprometer a Cristo, mis hermanos. Porque si nos cachan en esa media verdad o en esa mentirita chiquita, ¿qué van a decir? ¿Y tú que eres cristiano? ¿Pero quién está comprometido allí? Cristo. Entonces Cristo no vale nada. Cristo es mentiroso o Cristo es una mentira. Porque si tú eres cristiano pero dices una mentira pequeña, ¿cómo Cristo puede ser Dios? ¿O cómo Cristo es santo? ¿O cómo Cristo pudo pagar por ti en la cruz del Calvario tus pecados? Si tú que dices que crees en Él, mientes. ¿Comprendemos aquí la lección? El principio. Hablemos la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De nuevo, el versículo no está dándonos permiso para enojarnos. No está diciendo, bueno, está bien, pues pueden enojarse, pero no pequen, no pequen. No está diciendo eso. Está diciendo cuando se enojen. Porque somos pecadores, somos imperfectos. Así que el versículo, en otras palabras, es así. Cuando se enojen, no pequen. O sea, hermanos, hay todavía chance de no pecar y estar enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
No den lugar al diablo. Y es en ese contexto. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Cuántas cosas no podemos decir? ¿No Santiago dice que un pequeño fuego prende un gran bosque? ¿O cómo es que un pequeño timón mueve un gran barco? Así sucede con la lengua. Cuando estamos enojados, Dios nos guarde. Algunos dicen Dios nos agarre confesados, porque de nosotros salen, pero tormentas, rayos y tempestades, ¿no? A ver quién gana, porque a veces así es como a ver quién puede decir lo más grueso posible para ofender, para lastimar y para dejarlo callado. Ya no responda. Cuidado con eso. Es mejor guardar silencio. Decía yo, si está en su casa, váyase al baño, grite. Enciérrese en el baño, grite ahí en el baño. O a su cuarto y agarre la almohada. O simplemente cierre los ojos y cuente hasta 30, hasta 100. Lo que sea suficiente para apaciguar la ira, el enojo y no tener que responder en ese momento. Si va manejando, deténgase. Hágase a la orilla si se puede. Oríllese a la orilla. Deténgase un momento y relájese. Es fácil tocar el claxon y tocarlo 4 veces, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Eso. Por esa razón no debemos pecar si estamos enojados. No debemos prolongar el enojo en nuestras vidas. Yo creo que la idea aquí es eso, prolongar el enojo. Y la ilustración es hasta que el sol se ponga. ¿Cuántos aguantan a no estar enojados mucho tiempo? Levanten la mano. Con sinceridad. ¿Cuántos aguantan? Muy bien, gracias por su honestidad. Sí, hermanos, la idea es decir, ok, ¿sabes qué? Me molestó lo que dijiste, lo que hiciste, te perdono. Ni siquiera esperar a que nos digan, perdóname, ¿da? A pedir perdón. No, decir de una vez, ¿sabes qué? Te perdono porque lo que dijiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que no dijiste, me molestó, me enojó. Así que te perdono. ¿Pero qué hice? ¿Qué dije? Así digamos, te perdono. Pero es bueno también decir perdóname. Cuando estamos enojados, decir perdóname por enojarme tanto. Perdóname. No demos lugar al diablo. No permitamos que el diablo genere más división en ese pequeño agujerito de enojo, que el diablo se mete y rompa esa relación. Ni con nadie, ni con los hermanos en la iglesia, ni con el hermano, ni con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni entre los hijos, ni entre los hermanos de carne, con nadie, ni con el jefe, ni con el compañero de trabajo, ni con el maestro, ni con el compañero de la escuela, ni con el vecino, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni el de frente, ni el de atrás, con nadie. Porque somos cristianos. Somos nosotros llamados a hacer luz en la oscuridad. Los llamados a hacer sal en medio de los desabridos. Nosotros le damos sabor a la tierra, mis hermanos. Somos cristianos. Versículo 28. El que hurtaba o robaba, no robe más. No robe más. Ni siquiera 1 centavo. 5 centavos. Nada. No robe más. Trabaje. Haciendo con sus manos lo que es, ¿qué cosa? Bueno también. Haciendo con sus manos lo que es bueno. No cualquier cosa. No cualquier trabajo. Y no estoy hablando aquí de categoría. Estoy hablando aquí de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo sería un ejemplo de hacer lo que es bueno con sus manos? Bueno, este es un ejemplo. Hace un tiempo conocí a un hombre que venía a la iglesia y estuvimos platicando. Algunas veces él venía a pedirme algún consejo, algunas veces no, yo no era tan bueno, pero trataba de darle un buen consejo siempre. Y en la consejería él me hablaba de su trabajo, yo le pregunté de su trabajo y un día me confesó cuál era su trabajo. Él me dijo que
compraba gasolina robada y que la vendía. ¿Es bueno o es malo? Pero es su trabajo, de eso vive, con eso sustenta a su familia. Esos son los razonamientos que a veces diluyen otra vez el evangelio en nuestras vidas. Porque la palabra dice que debemos hacer lo que es bueno y eso es malo. Sabemos que robar es pecado. Lo dice la escritura. Por lo tanto, lo que él estaba haciendo estaba mal. Y claro que se lo dije, ¿verdad? Se lo dije. Saben, hermanos, una vez un hombre llegó a confesarme que había abusado de su hijastra. ¿Cómo manejamos esos temas en la iglesia? Pero es que queremos ganarlo para Cristo, ¿no? Claro que queremos ganarlo para Cristo, pero también él debe estar en la cárcel por lo que hizo. Debe ser denunciado ante la policía por lo que hizo. Cuidado, debemos hacer lo que es bueno. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena otra vez. Buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, cuidado otra vez. No hablo de las grandes groserías, porque eso ya es conocido por todos. Pero hablo a veces de aquellas palabras que usamos para lastimar a alguien. Frases que salen de nuestra boca de forma indirecta para que la escuche. ¿Se lo digo a quién? ¿Para que lo escuche quién? Palabras en doble sentido. Nuestras bromas a veces deben ser con cuidado para no rayar en lo morboso, en el doble sentido y para que los jóvenes y las chicas se rían de mí, de mi chiste. No. Cuidado con ese tipo de cosas. Palabras corrompidas. Debemos hablar lo que es bueno para la edificación de los que me escuchan. Palabra de gracia. Versículo 30. Versículo que para mí es clave en esta sección y que de ahí podríamos desprender otra predicación, que no tenemos tiempo para eso. Pero dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo cuando pecamos, cuando permitimos que el pecado esté haciendo nido en nuestra vida. Lo apagamos. ¿Qué pasaría si lo apagamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestra vida si estamos apagando al Espíritu constantemente, haciendo lo que es incorrecto, impropio delante de Dios? Versículos 31 y 32 simplemente van a llevarnos a otro nivel superior de cristianismo. Las cosas anteriores eran cuestiones prácticas que cada día las hacemos. Y yo pienso, si hacemos esas cosas que vemos, que a veces vivimos, si hacemos lo que la Escritura dice, podemos llegar a lo siguiente, a los versículos 31 y 32, que a veces son cosas mucho más internas. Vean esto: quítese o quítense de vosotros toda amargura. Hermanos, creo que la depresión tiene relación estrecha con la amargura. Le podemos llamar depresión, le podemos llamar, no sé, otras cosas, pero para la Escritura es amargura. Amargura de espíritu. Ya no querer vivir, querer deshacerse de la vida. Eso es amargura. No hay propósito para vivir. Un predicador dijo hace un tiempo, no hay peor cosa que vivir sin sentido. Amargura, ira, enojo, gritería. No debemos gritar. ¡Ey! El que pasó se me atravesó en el camino cuando voy manejando. No puso su direccional. ¿Para qué? Ni me escucha. ¿Para qué? Solo soy yo. Yo y me enojo, nada más. Fue todo. ¿Para qué? Gritos en la casa, en el trabajo, en la calle, maledicencia, toda clase de maldición, malos deseos para otros. ¿Ya?
Y no digamos cosas de brujería y de hechicería, ese tipo de cosas que esperamos que ningún cristiano practique en ninguna manera. Pero tampoco debemos maldecir y desear que le vaya mal, que le caiga un rayo, que le parta la cabeza, que se caiga cuando cruce la calle. Nada de eso. No debemos desear nada de eso para que pierda el trabajo. Ojalá sus hijos. Hermanos, cuidado con esas cosas. Y malicia, andar buscando cómo sembrar cizaña para separar gente, para dividir gente en cualquier contexto. No solo aquí, en cualquier contexto. Mucho cuidado con la murmuración, con hablar mal del otro. ¿Por qué no mejor va con el otro y dice: Isaac, toca mejor? En lugar de decirle al otro: es que Isaac no toca bien. No hay que hacer eso. Esa es malicia, hermanos. Y por último, el versículo 32 dice que debemos ser benignos unos con otros. Debemos ser buenos unos con otros, bondadosos unos con otros, misericordiosos, pacientes, perdonándonos las ofensas, la mala mirada. Cuando no me saludó, me siento mal. Vaya y dígale: hermano, no me saludó hace 8 días. Y cuando le digan eso, diga: ay, hermana, perdone, la vi, pero estaba pensando en otra cosa. Hoy la saludo y le doy un abrazo. Ese tipo de cosas que a veces son tan simples, pero de verdad, para alguien que viene por primera vez, son tan importantes. Cuando a un nuevo viene y se sienta ahí, y usted sabe que es nuevo, vaya y salúdelo. Sea bueno, dele la bienvenida, abrácela si es posible, ¿verdad? Seamos compasivos, seamos misericordiosos. Cuando haya dificultades entre ustedes, hermanos, aquí, perdónense en el momento. No prolonguen eso. Cuando haya dificultades en la casa, es lo mismo. En el trabajo también, en cualquier contexto. Somos cristianos. Somos de Cristo. Él nos pertenece. Le pertenecemos a Él. Por eso únicamente Cristo puede hacer de nosotros una nueva y completa creación, porque a Él le interesa todo nuestro ser. Y todo lo que vivimos y lo que hacemos, debemos vivirlo y hacerlo en dependencia de Él. Vivamos entonces para la gloria de nuestro Señor y Salvador. No apaguemos nuestra luz. Cuando salga de aquí y se vaya a su casa, no la apague. No apague la luz del Evangelio. Llévela prendida arriba del carro, en el camión, donde quiera que vaya. Llévela prendida. Vea o permita, haga posible que otros puedan identificar en usted a Cristo. Ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan, mis hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad completa. Libertad del pecado, libertad de la vana manera de vivir en el pasado. Una nueva creación en nosotros. Hemos sido comprados con un precio incalculable. Tenemos esperanza. Tenemos tu amor derramado en nosotros. Estás con nosotros. Nosotros estamos contigo. Señor, enséñanos a vivir la vida cristiana allá afuera. Enséñanos a vivir como Cristo. Enséñanos a ser cristianos en el trabajo, en el vecindario, en el camino, en la calle, en la escuela, universidad, en donde quiera que nos movemos. Que la luz de Cristo en nosotros brille y las personas vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Ayúdanos a ser la sal de la tierra que le da sabor. Señor, que otros vengan a conocer a Cristo por causa de nosotros, de nuestra vida, testimonio, de nuestra palabra.
Señor, gracias por el privilegio de ser tuyos y de que tú seas nuestro. Bendice a esta iglesia local. Bendice a cada familia, a cada hermano, hermana, niño, joven, señorita. Bendícenos y úsanos con el poder de tu Espíritu. Que Cristo sea nuestro capitán. Que vayamos a la batalla sin temor, porque no la vamos a perder nunca. Señor, ayúdanos a ser valientes y esforzados, glorificando tu nombre cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.